¿Alguna vez te has preguntado quién es el fundador de la empresa Tepsa, una de las empresas pioneras del transporte interprovincial del Perú? En esta entrevista al empresario Agustín Sixia te contaremos cómo empezó este gran negocio y los diferentes lugares del Perú que ha recorrido, haber modernizado la flota y el parque automotor de transportes, además de recorrer Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Estamos en la Universidad Jaime Basotti Mesa con el señor Agustín Sixia, empresario chiclayano, de pura cepa como el arroz con pato, fundador de Tepsa y con un recorrido de vida amplio en lo que es el sector transporte y de la vida misma, de lo que todo ha aprendido desde los 16 años en que se metió a manejar carros, acompañar a su padre, y por eso que es un lujo para nosotros, para la universidad, tenerlo acá presente. Buenos días, señor Agustín Sixia. Muy buenos días. Gracias por esta invitación, que no es otra cosa sino de expresar mi voluntad para que el Perú tenga mejores ciudadanos. Llegar a tener 87 años de edad, de los cuales más de 65 lo tiene a usted metido en lo que ha sido transportes, porque aún sigue viviendo de lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál ha sido sus inicios, señora Sixia? Bueno, los inicios justamente vienen porque mi padre siempre fue transportista, ¿no? Y allá en Chiclayo, cuando yo estaba, porque yo nací allá, él llevaba mercadería para Canchaque y todos los pueblos de ese lugar, ¿no? Y regresaba con productos agrícolas. Luego de eso, a los 5 años, mi padre nos trae a Lima, ¿no? Y él continúa con su transporte, pero ya no pues hacia Chiclayo, sino al contrario, sino de Lima a Ica, ¿no? Y en ese tiempo no había carreteras, había caminos, y casi todos los viajes eran a la orilla del mar. Y que bueno, ese es lo de mi padre, y lo mío, bueno, con todo eso, es que parece que nos quedó ya el bichito, como se dice. El bicho de seguir con transportes, y en vista de eso, sí, como mi padre siempre fue transportista, siempre hemos sido mis hermanos y yo también transportistas. Y con ello hemos formado la empresa Turismo Expreso Pullman Tepsa, que me dio la oportunidad de conocer todo el Perú, pueblo por pueblo. Entonces sé cómo es que viven todos los peruanos en sus pueblos, y eso es lo que me ha dado la experiencia para dedicarme a seguir haciendo labores en beneficio de los peruanos. Lo interrumpo, Agustín. ¿Cómo así usted aprendió a manejar? ¿De qué edad aprendió a manejar? ¿Cómo fueron esos de sentarse en un timón y conducir un vehículo? Bueno, la verdad es que para mí eso fue muy sencillo, porque cuando en uno de los sitios donde fui a estudiar con el Colegio Santa Rosa de Chosica, yo veía cómo manejaba mi padre, y allá en Chosica me daba vueltas con la camioneta y manejando, haciendo mis primeros. Pero sacar brevete era un poco difícil, ¿no? Bueno, los brevetes fue un aprovechado, digamos, porque a la edad de 21 años es que se daba, bueno, mejor dicho, cumpliendo la mayoría de edad, es que se daban este tipo de licencias. Pero usted tenía 16 años. Yo tenía 16. ¿Qué hizo? Bueno, en ese tiempo era 18 años para la mayoría, ¿no? Entonces, como no podía, pero sabía manejar perfectamente y no sabía cómo hacerlo, se me ocurrió presentar la partida de mi hermano Antonio, y mi brevete salió con mi fotografía, pero con el nombre de Antonio, ¿no? Y así empecé, y en realidad no dejé de manejar nunca, porque siempre hasta el colegio iba manejando. En esos recorridos por las carreteras peruanas y del sur y del norte, ¿qué cosas más le impresionaron a usted? ¿Dónde pudo, a través del transporte, hacer empresa en ómnibus, en transportes? ¿En qué fue lo que más o menos lo llevó a realizar? Bueno, eso me llevó a mí porque en ese tiempo las empresas que habían, pocas eran, que ya no existe ninguna, ¿no? Siempre hacían sus servicios directos. Sí. Lima-Trujillo, Lima-Chiclayo, Lima-Piura. Pero para ir a Tumbes ya habría que hacer un transbordo para poder llegar. Y lo mismo era para el sur.
los ómnibus iban de Lima a Arequipa, pero de Arequipa, Tacna, mejor dicho, el directo era a Arequipa, y para ir a Tacna y los pueblos del sur, no había que tomar hacer unos transbordos. ¿Cómo así nace Tecsa? Tepsa nace en primer lugar con empresas, la primera empresa fue Expreso Moderno, que hacía nada más que servicios de Lima a Trujillo. ¿Con cuántos ómnibus? Con 3. ¿3 nada más? 3, 2 viajando y 1 de retén. Ya. ¿No? Luego con eso, viendo de que esto ya estábamos inspirados de que esto debería ampliarse a más pueblos, empezamos con Lima Arequipa, ¿no? Perdón, Lima Piura, a Trujillo, le avanzamos a Chiclayo y después a Piura. Pero vi que las necesidades no eran pues de que el ómnibus llegue a Trujillo y la gente tenga que ir donde ir a sus pueblos. Esa fue la inspiración de que teníamos que ver resolver ese problema. Y lo mismo que los que querían despachar alguna encomienda, algo, lo mismo, tenían que ir de sus pueblos a las empresas para poder despachar sus productos, ¿no? Fue así entonces que se expandieron. Así es que ya comenzamos a hacer pueblo por pueblo, desde Lima hasta Tacna, por el sur, y de Lima hasta Tumbes. ¿Y cómo así, señor Agustín Sixia, Tecsa se proyecta al exterior? A Venezuela, por ejemplo, a Chile, a Colombia. ¿Cómo así? Claro, formamos la empresa Amerbus Paz, ¿no? Que con eso es de que empezamos ya a hacer servicios de Lima a Quito por el norte, ya, ¿no? Y Lima, Santiago de Chile por el sur. Y luego, cuando en Chile, creo que fue Pinochet, claro, ¿no? Entró, los chilenos salían ¿cómo se llama?, de Santiago, ya, y en el ómnibus los traíamos a Lima. Ya. Y de Lima los llevábamos hasta Venezuela, con el ómnibus. O sea que conozco prácticamente desde Venezuela hasta Quito por carretera. Y aún más, ya personalmente, de Santiago de Chile, ya he hecho todo y he llegado hasta Argentina también, pero ya personalmente, ¿no? Tengo una curiosidad, sabiendo que me mencionó Ica, que también estuvo en Ica. En Ica, ¿llegó a apreciar centros mineros? ¿No le interesó usted como empresario de tener camiones para sacar los minerales así? ¿Trabajó en eso? No, bueno, a Ica yo no he ido a vivir porque fue mi padre que fue cuando estaban todos pequeños, ¿no? Pero estando ya en Chosica, que fue también un colegio donde estuve, en el Colegio de Santa Rosa, ¿no? Y como ya tenía brevete, llevé a mis compañeros de la clase, y manejando yo, llegamos a Ica primero para que fuera la primera entrada, y ahí hemos llegado hasta Marcona. Y en Marcona yo me daba cuenta, de ahí vino mi inspiración de conocer más también la problemática del Perú, en el sentido de que veía camiones que salían con volquetes, que salían con minerales y se iban a los barcos, a los puertos, para llevarlos al extranjero. Ahí también tengo alguna inspiración que después la voy a contar, porque tengo un libro que va con todas las recomendaciones y ilustraciones de lo que se puede hacer en el Perú en todo orden de cosas, especialmente los gobernantes, ¿no? Ahí es que me di cuenta de que los productos no debían salir en barco, en bruto, sino que esta mercadería tenía que irse primero a abastecer el mercado, y después de abastecer el mercado, industrias, comercio, agricultura, todo esto, ¿no? Sí, ya podían salir, pero no en cajones, ni en camiones, ni nada de eso, sino en productos terminados. Y con eso pienso yo que se puede dar mucha mano de obra a todos los peruanos. Considerando que la palabra Tecsa va muy unida a su apellido, usted, Sixia, como fundador, ¿qué cantidad, qué número de personal tuvo Tecsa a su servicio? 1.200 trabajadores. 1.200 trabajadores, sí, teníamos 82 oficinas, ya, en todo pueblo por pueblo, sí, ¿no? Y, a ver, habían 200 mecánicos, ya, en los talleres, teníamos 250 choferes, ya, que eso justamente han creado
los tepsanos que se puede ver en Facebook. Con esa cantidad de personal, me supongo que habrá tenido sindicatos, un sindicato. ¿Cuántos sindicatos tuvo Tepsa? 3 sindicatos, el de empleados, el de choferes y el de mecánicos. 3 sindicatos. Sí, yo los alentaba, me querían mucho. Dígame una cosa, ¿nunca tuvo una huelga, nunca quedó paralizado Tepsa sin servicio por uno de esos sindicatos? Muy buena la pregunta. En el año, ¿cuál fue? Bueno, no viene al caso el año, pero sí hubo una huelga, ya, la única que hubo, y obligó a mis familiares, que todos manejaban, incluyendo mis padres también, y algunos que sí manejaban, salimos nosotros con los ómnibus. O sea, que los Sixia fueron los que llevaron los pasajeros a su... En la huelga, sí, ¿no? Con algunos que también eran conocidos, ¿no? Sí. Y yo también manejé un ómnibus, sí, de acuerdo a todo esto de acá. Y como yo conocía siempre con auto nada más todas las carreteras, sí, ¿no? Había acordado de que yo iba con el ómnibus nada más que hasta Paramonga, yeah, porque también había oficina en Paramonga, y de ahí me regresaba y en el camino me encontraba con uno que así podía irse hasta Trujillo. Bueno, llego a Paramonga, salgo, ya regresando, el que iba a hacer el transbordo conmigo se fue de largo. No me quedó otra cosa sino llegar a Lima, cargué todo para Trujillo. Yo dije, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y llegué pasando a Guarmey, ¿no? Porque ahí hasta Guarmey no era ningún problema. Pasando a Guarmey, entre Guarmey y Casma, había una bajada, ¿no? Yo estaba con 47 pasajeros, ¿no? Y me salí de la carretera. ¿Se salió de la carretera? Me salí de la carretera, pero ya con experiencia más o menos de manejo, no hice ningún movimiento para que el carro vaya derecho. Y felizmente que todo era arena, ¿no? Inclusive hasta comenzamos a masticar arena. Entonces se paró. Y en el ómnibus de Tepsa que venía atrás, toditos se fueron. Yo me quedé con el ómnibus ahí, hasta que vino ya un pariente mío también y sacamos el ómnibus y lo trajimos a Lima. ¿Siempre la familia lo apoyó a usted, Agustín? ¿La familia en pleno, los hermanos, todo? Sí, por supuesto, todos han colaborado, pero no digamos ya como en la empresa, ¿no? Sí. Pero siempre fuimos protegidos y animados principalmente por mi padre, ¿no? Muy aparte de lo que era el transporte que estaba a su servicio y no sé cuánto, de la cual usted era gerente general, debe haber tenido otras aficiones. ¿Le gustaba el fútbol? No conocía ni el estadio, sin embargo he sido presidente de la Federación de Fútbol. ¿Qué año fue? ¿El 78? Bueno, el año 78 fue cuando... Al Mundial de Argentina. El año 78 fue cuando fuimos al Mundial de Argentina, que yo era el tesorero. Ya. Pero fui con el general... ¿Galvez? No, el general de aviación, no me acuerdo ahorita. Ya. No, en mi cabeza no me da mucho. Entonces, él fue, lo llamaron al Ministerio de Educación, que era el ministro su amigo, y le dijo que si quería hacerse cargo de la federación. Entonces, habló con el general y cuando regresó, porque Cucho Galvez, que era mi jefe de Relaciones Públicas, ya retirado de la Marina, al regreso me dice, oye, me ha dicho el general que si voy yo a la federación, pues se la corta, ¿no? A la federación. Yo le dije que sí. Y cuando me dice sí, me dice, pero tú vas como tesorero de la federación. Oye, le dije, está loco, yo no conozco el estadio siquiera. Pero bueno, esa misma noche le está juramentando como presidente y yo como tesorero. Luego ya terminó, ahí fue que llevamos el equipo octavo, a Argentina, y la gran satisfacción es que salimos octavos. Fue el año del 6-0 también. Claro, porque nosotros podíamos haber salido hasta con cuarto puesto. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por las atrocidades que nos hicieron los argentinos. Si le pidiera una frase de ese 6-0, ¿cuál sería? Una frase que ya no, en primer lugar, que ya no teníamos, porque todos los partidos lo hemos hecho con 11 jugadores. Entonces ya estaban bastante cansados y para el último partido, que ya estábamos bastante bien, ¿no? Se puso ya para reemplazar a los que habían asistido como suplentes, ¿no? Y entonces vino se inició el partido. Los argentinos sabían que tenían que ganar no menos de 4 goles.
lo sabían. Entonces, la primera frescura que hicieron es hacer que los partidos siguientes, Brasil y no me acuerdo el otro, jugaran una hora antes que nosotros, para saber cómo tenían que jugar. O sea, que la cosa no fue limpia. No, de ninguna manera. Y vieron muchas cosas, hasta el presidente de la República nos fue a saludar para darnos el agradecimiento, por decir algo, ¿no? Entonces, eso fue lo que transcurrió y que nos hizo, de todas maneras, con el 8º puesto, ¿no? Que ha sido un orgullo, porque podíamos haber traído hasta por lo menos un 4º puesto.